jurídica en su contra carece de legitimidad, ¿no es cierto? Pues bien, vamos de inmediato con nuestro invitado. Está el doctor Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, precisamente. Doctor Pachas, bienvenido. Precisamente para preguntarle, doctor, para preguntarle su calidad de abogado del primer mandatario en relación a esta denuncia periodística, ¿no? Sobre presunto plagio, como dice el ministro de Justicia. Estamos hablando de un hecho en el escenario aún de ser presunto. Plagio de la tesis del presidente y de la señora Lidia Paredes. La universidad también ha tenido su punto de vista al respecto. Ahora quisiéramos escuchar el suyo. Muy buenos días, periodista María de Jesús. Mi punto de vista es que aquí no hay delito, aquí no hay una cuestión ética, ni tampoco moral, ni tampoco ningún acto deshonesto. Aquí lo que hay es un error en el tema metodológico que se aplicó en el 2011 en atención al marco jurídico que existía en el 2011. Este sistema Turnitin que hace referencia no existía en el 2011. Y las normas que se llevó y la forma como se ha llegado fue de acuerdo al marco universitario del 2011. La SUNEDO aparece en el 2015 y estos escenarios de validación de tesis, etcétera, cambian y al día de hoy son completamente diferentes. Entonces, debo señalar enfáticamente que aquí no hay delito, que tampoco se le va a poner una pena de 8 años o de 6 años al señor presidente ni nada. Y tampoco hay un tema deshonesto. Acá lo que hay es que la universidad tiene que presentar el documento original con los sellos originales, donde están las actas, donde está la hoja de ruta, cómo es que ingresó esta tesis, quién fue el asesor, dónde están las notificaciones a los jurados, cuándo es que se levanta el acta de la exposición de esta tesis y finalmente el resultado de la tesis aprobada por todos los profesores jurados que han estado ahí. Se advierte y se dice que el nombre de John Julca Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz no existen porque en el DNI no corresponde a los nombres que habían señalado. Sin embargo, también se dice que el señor Eris Carlos Figueroa Coronado, que estuvo miembro jurado, fue entrevistado y señaló que sí estuvo presente y que la diligencia se llevó a cabo y que sí hubo una sustentación y que sí hubo los miembros del jurado. Por tanto, aquí que debe ser clarísimo que el señor presidente no ha cometido ni un delito. Y es un imposible jurídico que él pueda cometer el delito de plagio en atención de que él no tiene el dominio del hecho porque él era un alumno en el 2011, no en el periodo presidencial, no en estos 8 meses o 9 meses de gobierno, sino hace 11 años. Y hace 11 años él presenta un trabajo, lo ve un asesor de tesis, y ese asesor de tesis lo estudia, lo analiza, lo pasa al registro académico. El registro académico analiza este documento y lo notifica, saca 7 copias y lo manda a los jurados. Los jurados lo obtienen y señalan fecha y hora, se sustenta y luego hay los estudiantes que la sustentan con su asesor de tesis, hay un asesor que contradice la tesis y finalmente el jurado que pregunta, delibera y vota. Perfecto, en esa doctor. línea, todo ese procedimiento se ha realizado. Gracias. Precisamente, si lo hemos escuchado ampliamente, evidentemente queremos escuchar su descargo. Sin embargo, la denuncia en realidad lo que versa es precisamente de los pasos a seguir, ¿no? De los pasos a seguir para la sustentación final de la tesis y del tema de investigación. Ahí es donde se entramparía un poco la situación. Ese es el punto central de la denuncia. El trayecto, digamos, hasta sustentar la tesis. El trayecto para sustentar la tesis, en primer lugar, no lo hace el alumno, lo hace la universidad. El documento presentado por este programa... ¿Se ha querido responsabilizar ciertamente, doctor Pachas, al asesor de tesis? No, simplemente señalar objetivamente cuál es el procedimiento. Objetivamente, un alumno no puede cometer el delito de plagio y no puede señalarse que los errores metodológicos que están en la tesis, y si existieran, si fuera realmente eso, no es del alumno, es del asesor. Y luego eso pasa al jurado, y el jurado los analiza. Y en ese momento, 2011, ¿qué normas administrativas estaban vigentes que tenían que acatar la universidad? No es lo que se dijo en un programa periodístico que necesitan el sello y firma del doctor Chantada. No es así, eso es una burla.
Acá lo que se necesita es el documento original con la firma y sello del responsable académico que dice que esa copia es la copia fiel que figura en el expediente, porque eso dice la ley, y finalmente las actas. ¿Cómo es que esta tesis fue notificada? Hay una hoja de ruta, cómo es que llega un primer asesor, luego pasa al registro académico y luego pasa al jurado, hay una fecha de exposición y hay un acta que le otorga el título o lo deniega. Perfecto. O lo jala o lo devuelve en esa línea. Claro, doctor Toda esa Pacha. hoja de ruta no está en este informe periodístico ni ha sido presentado. Bueno, Lo y que en se el nos ha presentado, dicen, el marco jurídico está copiado, hay una suerte de que no hay aporte, etcétera, pero no tiene el sello del funcionario responsable de la universidad, claro, no tiene el sello de la universidad, al margen de que está incompleto el documento que han dado, y también ese documento no tiene fidelidad. Vea usted, ha salido un comunicado del Palacio de Gobierno a eso me señalando quería que este referir programa, justamente, a eso me quería ahí, referir. y le doy respuesta, señora María de Jesús. Palacio de Gobierno ha sacado un comunicado que esta no es la primera ni será la última vez que ese programa Panorama, todos los domingos, al señor presidente le busca cualquier pretexto. Vea usted, le sacó un pretexto diciendo que el presidente había jugado un partido con un empresario de 500 millones y que era un joven de 27 años, ingeniero, y que había ganado 500, y que esa era la prueba, según Carolín, el nexo causal entre este empresario y el señor presidente y la mafia de las empresas chinas que han ganado en el Ministerio de Transporte y Comunicación, y que hay un tema de crimen organizado, y sacaron esa foto y mostraron a dos peritos. Pues bien, le voy a dar una primicia, señora periodista. La Fiscalía, el tercer despacho, tercera Fiscalía de Cercado de Lima, Breña y Jesús María, en la denuncia 901-2022, hay un señor que ha denunciado a estos dos peritos. El señor que los ha denunciado es Kevin Anthony Castillo Medina. Y él dice, yo soy Kevin Anthony Castillo, yo soy el que jugó partido, yo soy el que tiene 19 años, yo mido 1,68, tengo 68 kilos, yo existo acá, acá estoy yo, acá está mi ojo, tengo un lunar en el ojo derecho, cerca de la nariz, y es el que Ya. aparece en la fotografía. O sea, echa No por es el tierra el señor informe este empresario. periodístico, echa por tierra las imágenes emitidas por el Efectivamente. informe Y periodístico. acá la fiscal lleva en esta disposición que ha sacado de que en efecto se refiere a otra persona, pero que el perito ha hecho un error en su procedimiento y no habría un tema de tipo doloso. Y en todo caso sería un tema netamente en la vía privada que debe señalarse. Situación que nosotros no lo consideramos a derecho y vamos a interponer de acuerdo a la ley el recurso de elevación actuado dentro del tercer día que se nos ha Perfecto. notificado. Ahora, doctor Pero lo que Pachas. queda claro es que este programa de televisión todos los domingos le saca. Y trajeron a la Carolín, famosa Carolín López Arredondo, famoso testigo, que dijo un montón de cosas en el Congreso, pero cuando ellos sacaron un reportaje de Petro Perú, la propia Carolín le corrige a ellos y le dice, en el caso Petroperú, que yo supuestamente me reúno y que al día siguiente el presidente los hace ganar 75 millones, fue falso. Yo, Carolín López Arredondo, no me reuní con Samir Abugataz, ni con el señor López Arredondo, con el señor Chávez de Petroperú, ni con el señor presidente, y si ese señor ganó 74 millones no tiene nada que ver con la reunión. O sea, ella misma le desmintió el segundo reportaje, ya hablo de dos. Ahora aparece, como eso era un refrito, un tercer elemento, la tesis. Y ya le hemos contestado que no es un tema ético ni moral, Ya, yo le ni es quiero... un tema deshonesto, menos delito. Correcto, pero... Pero más allá de eso, después superado esto, va a aparecer otro tema más, porque esto es un tema de tipo político, que busca este canal desestabilizar al régimen del Ya, señor aún contra la Pedro Castillo. Universidad César Vallejo, justo me quería referir al informe, porque por ejemplo en el comunicado y dentro de lo que ustedes señalan, doctor Pachas, señalan que esta documentación presentada en el informe carece de autenticidad, ¿no es cierto? En Y que efecto, carece de autenticidad y que no se cuenta con las firmas, con los documentos, digamos, que legitimen este material expuesto en el informe. ¿Van a ustedes a tomar alguna acción sobre la base de esa conclusión? en efecto, porque en primer lugar le vamos a dar toda la información a las autoridades académicas y vamos a pedir nosotros mismos a la universidad se muestre el documento completo.
y se muestra el documento con sellos, que no son los sellos del doctor Chantada, sino son los sellos de legitimidad que advertirían. Por ejemplo, se dice que en el jurado el asesor de tesis o el que sustentó la tesis a su vez tuvo jurado. Muy bien, veamos las actas. ¿Qué dicen las actas? ¿Quién fue el presidente de jurado? Y esas personas que están como presidente de jurado, una de ellas, Eric Carlos Figueroa Coronado, ha sido entrevistado y dice, efectivamente, la audiencia se llevó a cabo, la sustentación de tesis también, y finalmente todo ha sido regular. Que si hay errores ortográficos ya, pero quiero leerle un párrafo. no sería culpa del alumno. Correcto. Ni tampoco sería causal para anularlo. Quiero pedirle que me escuche un segundito, porque también la universidad César Vallejo en este caso, ¿no es cierto?, ha dado a conocer su punto de vista a través de un comunicado. La universidad aclaró que la tesis que mostró Panorama en su investigación contra el presidente de la República se trata de la versión legítima y no de un documento que carecía de legitimidad, como había argumentado previamente Pedro Castillo. La UCB aclara que la tesis entregada al programa Panorama es una copia fidedigna de la original que la universidad ha compartido así la universidad por medio de su cuenta de Twitter. Y además entiendo que ellos están pidiendo la conformación de una comisión de tesis. Ya, señorita periodista María del Jesús, yo no comparto esa opinión y le explico por qué. En primer lugar, la tesis que han presentado no está completa. Debe entender usted que la tesis tiene que tener, primero, la hoja de ruta, cuándo es que llega el asesor, cuándo es que pasa registros académicos, cuándo es que se notifican a los miembros del jurado, cuándo es que se lleva el acta y finalmente el acta final. Y luego, en esa acta final, ¿quiénes son que firman el acta final en presencia de un presidente del jurado? Correcto. Entonces, esa tesis que no lo tiene. Por tanto, ahí hablamos de un documento incompleto. Dos, aquí todas las hojas tienen que tener el sello correspondiente. Ahora, otro aspecto que también es fundamental, no es un tema que a mí se me ocurre y que el doctor Chantada tiene que firmar las hojas. Acá es un tema de que hay varios miembros del jurado, uno de ellos, el señor Eric Carlos Figueroa Coronado, que existen, son personas que al día de hoy se le puede encontrar y estas personas son las que han estado en esa notificación o en esa diligencia de sustentación del jurado. Por tanto, ellos pueden declarar y dar fe que sí estuvieron, que sí se sustentó y que fueron los jurados que tuvieron esa tesis a la vista y supuestos errores en el sistema metodológico, que no se pone el pie de página o que no se agrega o que no se pone las comillas, son ellos los que tienen que observarlo. Correcto. No es el alumno. Por tanto, señora periodista, me reafirmo en lo que dijo el señor presidente y que salió en el comunicado. No es un documento completo, porque no aparecen esas actas, no aparece la firma, y es más, estas tesis tienen una nota, y la nota se vota. Todos los jurados ponen... Así es, por el jurado calificador. Esa acta tampoco aparece. Por tanto, al margen de que no tienen los sellos, no tiene, que es copia fiel, ni tiene el funcionario responsable que lo está señalando, tampoco aparecen las actas. Correcto. Y el documento que está en la universidad sí tiene las actas. Le pregunto si... Se ha mostrado a la opinión pública y lo que dice la Universidad César Vallejo avala un documento que en el mejor de los escenarios para ellos es incompleto. Correcto. Bien, ese es el punto de vista de la Presidencia de la República. Hemos visto el comunicado el día de ayer. No, permítame un segundito. Es que permítame, por favor, hacerle la pregunta. Lo escuchamos con total apertura, es un gusto, pero quiero preguntarle algo. Usted ha dicho que carece de autenticidad y la pregunta que le hago es si van a hacer algo, alguna acción legal contra el programa o contra el informe. ¿Qué han pensado? Mire, ya la acción legal, este joven Kevin Anthony Castillo Medina, de 19 años, que tiene el lunar, ya ha accionado en contra del señor perito Guillermo Napán Mejía y del otro perito que han suplantado a su persona y han puesto en su nombre a un empresario y a otras personas más que han intervenido. Eso ya hay una acción jurídica que lo tiene una fiscalía y que si bien la fiscalía ha dado un punto de vista, queda claro en esa disposición que se va a poner en la elevación de actuado de que se refiere a otra persona. Entonces, ahí ese programa ha faltado, la verdad. Luego, la misma señora Carolín les desmintió el tema de Petroperú, que ellos sacaron una premisa, Carolín López Arredondo se reúne con el empresario
en Palacio, ella hace lobby y gana 75 millones. Tania Carolina les ha desmentido ante el Congreso y ante su propio programa. Entonces, ahí hay dos aspectos fundamentales. Ahora salen, como era un refrito ya eso, ahora sacan el tema de la universidad y que en la tesis de hace 10 años, cuando el señor presidente era un ciudadano de a pie y estudiante de maestría en esa universidad. Bien. Por tanto, son temas políticos, señora periodista María de Jesús. Quería agregar algo más, si me permite. Es importante los documentos que se sacan, porque ahí se notifica a todos los miembros del jurado para que se haga fecha y hora y se sustente la tesis. Y esa notificación con la firma de los miembros del jurado tiene que aparecer, y también el acta y la nota que le ha puesto cada miembro del jurado. Y si algún miembro del jurado puso la observación que había un error metodológico a no citar algunos autores, ese es un tema que deben responder los mismos jurados. Por eso es importante que aparezcan estas actas y que se verifique quiénes eran las personas que firmaron estas actas. Correcto. Ustedes están pidiendo como defensa, doctor Pacha, también a la Universidad César Vallejo. Hemos escuchado, por ejemplo, a la representante, la doctora Beatriz Merino, ¿no?, expresarse sobre el tema, porque evidentemente está también aquí poniéndose en tela de juicio un trabajo hecho por esta casa de estudios. ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Le han pedido esclarecer? ¿Qué les han solicitado? Cuéntenos. Que se muestren todos los documentos y se muestren las actas y las notificaciones y se muestre quién era el responsable, porque acá hay actas de calificación, hay miembros de jurado y cada jurado pone una nota y luego la firman y se aprueba o se desaprueba o se regresa y se hace la observación. Este tema es un método, acá no hay un delito, acá no hay una pena de 8 años que se le va a poner al presidente, ni hay una falta ética, ni moral, ni es un tema de deshonesto. Y acá no es que el doctor Chantada tiene que firmar los documentos que son copias. Acá lo que se exige es que qué método se siguió en el 2011 y cuál era el marco jurídico que tenía que seguirse en el 2011. Y dónde están las actas que firman estos miembros jurados y las notas que ponen. Y si algún miembro del jurado hizo alguna anotación en el acta o en la diligencia o en la audiencia de la sustentación, que habían pues, faltaban comillas o que ahora se puede señalar. Este sistema Turnitin que se menciona nunca dijo que era un plagio. Lo que dijo es que habían algunas coincidencias y, como le dije, se aplicó a un documento incompleto y que no tiene los sellos que por ley exige, y no es una cuestión del doctor Chantada. ¿Hay algunas citas que sean...? No es porque la ley lo exige. Correcto, doctor Pacha, ¿hay algunas citas dentro del trabajo de investigación de la tesis, citas que se hayan literalmente copiado en el marco de este trabajo de investigación? Habría que analizar el trabajo y habría que analizar lo que han dicho los jurados en las actas que han ellos suscrito y las notas que han puesto. Correcto. Bueno, ahí está una de las preguntas que le formulaba. Hay una serie de acusaciones, ¿no? Como usted muy bien lo ha dicho, en el Congreso de la República, la señora Carolina, aspirante a colaborador eficaz, porque entiendo aún no lo es, ¿no es cierto?, cita directamente la responsabilidad del mandatario en el marco de la existencia de esta organización criminal, de la cual, por supuesto, ella sería parte, en la que estaría o se habría trabajado con el MTC, con el señor Silva, ministro anterior también, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? En primer lugar, las organizaciones criminales ya tienen un marco jurídico y tienen características propias que la Corte Suprema en diversas casaciones la ha determinado. Una de esas características es el aspecto económico. Si existe una organización, su fin es de tipo económico. Y la pregunta que se le debe hacer a la señora Carolina López Arredondo es la siguiente. ¿Cuál era el fin económico? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el dinero de esa organización? ¿Cómo es que se deposita el dinero? ¿Cómo es que ha llegado? ¿En qué cuenta está? ¿Qué cantidad de dinero? ¿Con qué fecha se le dio? ¿A quién se le recibió? ¿Y por qué es que se le tiene que haber entregado ese dinero? Nada de eso ha hablado ni del presidente Pedro Castillo ni del señor ministro Silva. Ella ha dicho, el señor presidente es jefe de una organización criminal. Muy bien, describa qué es una organización criminal. ¿Cómo es una organización criminal? ¿Cuándo se instaló? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuál es el mando alto, medio, bajo, el compartimiento? Si el señor es el jefe, ¿quién es el subjefe? ¿Quién es el mando medio? ¿Quién es el mando bajo? Acá lo que ella dice, hay una organización criminal y nadie le ha preguntado, explique usted, para usted qué cosa es una organización criminal. Correcto. Nadie le ha preguntado, según la organización y la jurisprudencia, dónde está el
patrimonio de esa organización criminal. Le hago otra pregunta, doctor Pachas, por favor. En el caso de la señora López, decir, por ejemplo, si el señor Bruno Pacheco hablara, no duraría el primer mandatario un día más. ¿Esto qué es? ¿Una acusación? ¿Es una versión? ¿Es un rumor? ¿Tiene sustento? ¿Cómo lo han recibido ustedes? Señora periodista María de Jesús, el señor Bruno Pacheco ya habló, su declaración está en YouTube, está en el Congreso y desmintió completamente. También habló ante el fiscal y también habló ante diversos medios de comunicación y también en la audiencia de apelación él se enlazó y también habló. Si Desde usted la advierte ahí, clandestinidad. ni una de sus declaraciones corrobora el dicho de la señora que usted hace referencia. Entonces, él ya ha prestado sus declaraciones y lo ha desmentido completamente. Pero hay más, señora periodista. Ella dice, si el señor Bruno Pacheco hablara, según la ley de colaboración eficaz, y ahí veo que ha salido un fiscal Vela a decir de que sí tiene el estatus, yo le pregunto, ¿cómo es que siendo colaborador eficaz su abogado vulnera el principio de confiabilidad y va a los medios de comunicación y habla sobre la colaboración eficaz? Lo ha dicho ¿Cómo es que esta mañana, así es. El al doctor Congreso Vela lo ha dicho esta mañana. y se burla también de la confiabilidad? Yo pregunto, ¿el fiscal le ha autorizado para que declare? El fiscal está en la posición de garante y la obligación de llamarle la atención y que guarden reserva al respecto. Más aún, las actas de la declaración de colaboración eficaz, la prensa lo tiene. ¿Quién ha dado esas actas? Y sobre ese tema, la Fiscalía, este fiscal superior Vela, no ha dado respuesta. Entonces dice, sí tiene el estatus de colaboración eficaz, pero ya debe de perderlo, porque es ilegal el procedimiento y que ellos mismos han viciado ese conocimiento. ¿Por qué? Y el mismo premier lo ha dicho. Se está haciendo un festín político con una declaración, con las actas que la filtran a la prensa. Perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con... El fiscal, tanto el juez, no pueden hacer política dentro de sus funciones que el Estado le ha dado. Y es causal de vacancia, perdón, es causal de destitución del juez o del fiscal cuando hacen política. Y aquí, cuando declara esta señora, filtran la información y declaran el abogado, declara la señora Carolín, y sale la fiscalía también a declarar, y no decir, señor, ustedes tienen que guardar silencio, vienen a hacer política. Bueno, ¿qué le corresponde al Ministerio Público entonces? entonces? De institución, porque están haciendo políticas al filtrar las actas. Eso lo ha declarado muy bien el premier Aníbal Torres, cuando se le ha preguntado, y él ha dicho, la fiscalía no puede hacer política con la declaración de la señora Carolín López Arredondo, y la Junta Nacional de Justicia de oficio tiene que intervenir a esa fiscal que le está dando o está llevando la colaboración eficaz, se está haciendo política. Lo sacan de eso, filtran, la señora Carolina ha dicho esto y no ha pasado nada. Se ha quebrado el principio de confiabilidad. Correcto. Se ha quebrado el tema de que los documentos son ultrasecretos. Y también se ha quebrado el tema de que se está haciendo política en una declaración de personas que no tienen y no debieron nunca tener el estatus de colaboración eficaz. Paricato puro. Perfecto. Sí, le hemos escuchado esta mañana en RPP al doctor Rafael Vela, ¿no? Que incluso señala que debiera abrirse ya una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Debería abrirse una investigación contra esos fiscales por la Junta Nacional de Justicia que están haciendo política en atención a que ellos son los que han filtrado la información. La pregunta ellos son los que han permitido que algo siendo tan reservado y secreto salgan a declarar. Correcto. Ya la Fiscalía se ha pronunciado para que haya una investigación contra el señor presidente, tiene que modificarse la constitución política que es clara. Solamente se le puede procesar al presidente de la República por traición a la patria, recordemos, por el delito doctor Pachas, de no convocar a elecciones y por el delito de disolver el Congreso. Correcto. Esos son. Otro delito y ya es hacer política. Y ese pero me puede escuchar un segundito, por favor. Y eso está prohibido. Doctor Pachas, un segundito para la última participación. Es la siguiente, escúcheme. Entendía yo, o creo que el común de los mortales entendemos que el colaborador eficaz tiene que guardar reserva, ¿no es cierto? Y además antes se tenía, por ejemplo, o siempre se debe tener este tema de los códigos y de los números. El colaborador eficaz número tal, ni siquiera se sabe el nombre. No debiera saberse. Permítame la pregunta, por favor. ¿La señora Carolín debe ser colaboradora eficaz? ¿Sí o no? ¿Está cumpliendo con los requisitos para ser colaboradora eficaz, dado que la vemos hablando por todos lados?
En efecto, ¿qué dice la ley de colaboración eficaz? Acá no es que su abogado sea un tal jurista, acá el tema, el marco jurídico, nos gusta o no, tenemos que respetarlo. Entonces, la señora Carolina López Arredondo está, según ella, postulando colaboración eficaz. Cuando se postula, según la ley de colaboración eficaz, la solicitud se hace de forma escrita o verbal. Pasa al fiscal y el fiscal le da un código. Y en atención a ese código, la pone como aspirante de colaboración eficaz y la información que da la pone para que sea corroborada o descartada a través de las pruebas que pueda dar. Finalmente, le informa al juez que hay un preacuerdo. Entonces aquí ya hay un fiscal abocado, ya hay un juez que tiene conocimiento de un supuesto e hipotético acuerdo. Y ahí ya está con su clave. Y ahí ya tiene que guardar silencio. No puede ser que diga el abogado, yo no he dicho nada, he salido a aclarar. No, usted no puede aclarar nada. Si sale una información, el abogado tiene que guardar silencio. Muy bien. Y si la señora quiere declarar y dice, no, yo tengo una clave, yo guardo silencio, no voy a hablar más. Gracias. Porque vulneraría el principio. Pero eso no solamente es un tema del abogado y el declarante, es del fiscal y del juez, que saben que estas personas que tienen la clave y que están en un procedimiento están declaradas. Desde ya el juez debería declarar de oficio nulo y sin efecto esa declaración, y el fiscal también. Le quedo muy agradecida porque usted ha sido bastante extenso y lo hemos escuchado ampliamente con toda apertura, doctor Pachas. Muchas gracias. El abogado Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, respecto de estos temas que son parte de la noticia. Bien, muy amable nuevamente por esta comunicación. 10:36, San Borja, accidente ahí se encuentra nuestra compañera Ximena Carrasco. Ximena, por favor.